Bien amigos de Tuto Contable, la sesión pasada nos quedemos en la utilidad antes de impuestos y participaciones, donde realicemos la balanza de comprobación o la hoja de trabajo que comúnmente se conoce. Y lógicamente esta balanza de comprobación lo hemos realizado paso a paso. Entonces lo que toca para la presente oportunidad es hacer el cierre contable. Si bien es cierto, cuando lancé la monografía, este paso pues lo había obviado, pero en la medida que hemos ido avanzando y algunas personas también me han ido sugiriendo que debo incrementar algunos ítems, y por ende he decidido entonces también hacer parte o los asientos contables en lo que respecta al cierre contable. También además aquí en la presente explicación no voy a ingresar en detalle porque debo mencionarles que ya existe también en el canal una lista de reproducción de el asientos de cierre contable, donde lo he realizado paso a paso. Para las personas que deseen aprender más de este tema, pues entonces les invito a que vayan a revisar. Bien, pero para explicar el proceso de esta monografía de tipo comercial, entonces vamos a dar una breve explicación de cómo se haría de esta monografía que estamos desarrollando el cierre contable. Para hacer el cierre contable, esto se va a hacer en el libro diario. Lo podemos hacer, recuerden que en la clase pasada incrementemos o hicimos dos asientos de ajustes y eliminaciones, la cual lo coloqué al final del libro mayor, y lógicamente esto lo encontramos en la columna de balanza de comprobación en ajustes y eliminaciones, y les especifiqué que esos asientos también pertenecen al cierre contable, ¿verdad? Entonces, para no ingresar se puede hacer el cierre contable, también lo podemos hacer a continuación debajo de estos asientos que hemos realizado, pero he creído conveniente hacerlo en una hoja diferente y va a pertenecer lógicamente al mismo libro diario. Bien, entonces para ello, para hacer el cierre contable de una empresa comercial, lo primero que se tiene que hacer es hacer el cierre o el ajuste del costo de ventas. ¿Y cómo se hace entonces ese cierre del costo de ventas? Simplemente vamos a acreditar el costo de ventas, en este caso por 65.000, y estos montos, ¿de dónde lo obtenemos? Lo podemos obtener de la hoja de trabajo número 1 en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos la cuenta 69 o costo de ventas de 65.000, como pueden fijarse. Entonces eso se hace el primer cierre contable o el ajuste del costo de ventas. ¿Y con qué cuenta se va a cerrar? Con la cuenta 61, también por 65.000. Esto es en cuanto al ajuste del costo de ventas, que van a pertenecer también dentro de los asientos del cierre contable. Seguidamente tenemos que hacer la eliminación de las cuentas del elemento 9. Para el caso también hemos utilizado, como pueden fijarse, también lo encontramos en la hoja de trabajo, o también podemos trasladar esos montos del libro mayor. Pero para este caso vamos a trabajar con los montos que ya hemos trasladado a la hoja de trabajo del libro mayor, ¿verdad? Y tenemos en el elemento 9 que hemos utilizado, tenemos la cuenta de gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. Entonces, cuando hacemos nosotros el cierre contable o la eliminación del elemento 9, simplemente vamos a acreditar esos elementos, porque recordemos que el elemento 9 su naturaleza es deudora, y al momento de hacer el cierre tendrá que ser acreedora, o lo vamos a llevar al lado del haber, y naturalmente tenemos que debitarlo por la cuenta 79. Recordemos además, el cierre contable no es más que llevar las cuentas de los gastos e ingresos hacia una cuenta en específico del estado de situación financiera, la cuenta 59, resultados del ejercicio. Pero para llegar a la cuenta 59, resultados del ejercicio, pues tenemos que pasar por el elemento 8. Entonces eso es lo que vamos a hacer ya una vez de haber hecho estos dos primeros asientos, como les especifico, el ajuste del costo de ventas y la eliminación, y seguidamente
tenemos que utilizar el elemento 8 para hacer el cierre contable, porque gracias al elemento 8 entonces vamos a llegar a una utilidad antes de impuestos y participaciones, y también vamos a explicar cómo se determinaría o cómo se va a determinar el impuesto a la renta, y finalmente esa determinación del impuesto a la renta es lo que nos va a llevar al resultado del ejercicio, es decir, a la cuenta 59, y esa cuenta lo vamos a encontrar, recuerden, en el estado de situación financiera. En una empresa comercial cabe mencionar que se va a utilizar primeramente la cuenta 80. Como pueden fijarse acá al lado izquierdo está la 81, para lo cual debo mencionarles también que dentro de una empresa comercial esta cuenta 81 no se utiliza, ya que esta cuenta se va a utilizar siempre y cuando la empresa se dedique a la transformación de materia prima, o estamos hablando, por ejemplo, de una empresa industrial o de una empresa que presta servicios. Entonces en ese caso sí vamos a utilizar la cuenta 81. Pero como el caso que estamos desarrollando lógicamente está inmerso dentro del ámbito comercial, lo primero que tenemos que hacer el cierre del elemento 6 o 7 es con la cuenta 80, es decir, margen comercial. Fíjense que aquí tenemos entonces el primer cierre contable. ¿Y qué cuentas vamos a cerrar con la cuenta 80, es decir, margen comercial? Vamos a cerrar la cuenta 70, 61, 60 y 74, es decir, ventas, variación de existencias, compras y descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos, ¿verdad? Eso le he tomado todas las cuentas para que si ustedes pues tienen algún caso o estén desarrollando, o en todo caso tengan alguna empresa de este tipo, para que tomen en referencia de qué cuentas se cierran con el margen comercial. Pero para el caso que estamos desarrollando simplemente tenemos la cuenta 70, ventas en este caso de mercadería local de 137.775, y este monto de dónde lo obtenemos, de la hoja de trabajo, y nos fijamos que aquí tenemos 137.775. Como recuerden que el elemento de ingresos siempre va a tener, o su naturaleza siempre va a ser acreedora, al momento de hacer el cierre lo vamos a llevar por el lado del debe, ¿verdad? Para que así podamos saldar esos montos, y lógicamente por eso es que se considera hacer el cierre contable, es decir, dejar los saldos en cero de las cuentas del elemento 6 y el elemento 7. Tenemos también entonces la cuenta 61. Fíjense que aquí también hemos utilizado la cuenta 61, pero esta cuenta que utilicemos en un principio es con el costo de ventas. Ahora, esta 61 va a ser ya la 61 pero ajustado, ¿verdad? ¿Y cómo se ajusta o de dónde vamos a obtener este dato? También de la hoja de trabajo. Fíjense que aquí cuando nosotros hicimos o coloquemos en la columna de ajustes y eliminaciones la mayorización del costo de ventas, al final nos iba o nos va a quedar un saldo de la cuenta 61, ¿verdad? Y fíjense que aquí tenemos 12.700 que nos queda todavía de la cuenta 61. Entonces, para hacer el cierre contable tenemos que tomar ese monto. Y si no lo entienden de la hoja de trabajo, también podemos verificar en la cuenta, en el libro mayor, y aquí tenemos un saldo de 12.700. Su naturaleza, recuerden que de esta cuenta 61, es decir, variación de inventarios, a pesar que está en el elemento 6, su naturaleza siempre va a ser acreedora, es decir, siempre va a aumentar por el lado del haber. Es por eso que aquí en el cierre contable lo estamos considerando dentro del debe por 12.700, ya que eso es el saldo final que nos queda una vez de haberse también hecho el ajuste del costo de ventas. Y tenemos también que cerrar en ese caso todas las cuentas que están por el lado del debe, es decir, la 70 y la 61, y ahora nos vamos a las cuentas que están por el lado del haber. En este caso tenemos la cuenta 60, en específico solamente será la subcuenta 6011 mercaderías y la 69 los costos vinculados a las compras, porque cabe mencionar que dentro de las compras también podemos encontrar o encontramos la 6012, que es compra de materias primas, compra de suministros, pero que sin embargo
esas cuentas no se utilizan para una empresa comercial, y demás está decirles que esas cuentas se van a utilizar cuando una empresa está en el tipo industrial o servicios, ¿verdad? Entonces es por eso que cuando hacemos el cierre contable de un tipo comercial simplemente tenemos que tomar la subcuenta 6011, en este caso la compra de mercadería de esta empresa, y por cuánto es 77.700. ¿De dónde lo obtenemos esos datos? De la hoja de trabajo 77.700, ¿verdad? Bien, hasta ahí entonces estamos bien. Y la cuenta 74 también, que si lo hubiera, también se debe considerar dentro de este cierre contable o dentro de la cuenta 80 margen comercial, pero como para el caso no hemos obtenido descuentos, rebajas y bonificaciones, pues lo vamos a dejar en cero. Y ahora entonces, ¿cómo vamos a determinar qué monto va a ir a la 80? Simplemente será la diferencia de la suma tanto de las ventas más la variación de inventarios menos las compras menos las bonificaciones, y esto nos da un saldo en el margen comercial de 72.785. Ya una vez de haber hecho el cierre de las cuentas, seguidamente en el cierre contable se considera la transferencia de la cuenta 80, en este caso a la 82. Aquí nos hemos saltado la 81 por el mismo hecho que ya les expliqué anteriormente de cuándo es que se utiliza la cuenta 81. Es por eso que simplemente nos saltamos a la cuenta 82, es decir, valor agregado. Y por cuánto transferimos, simplemente por el mismo monto que hemos obtenido al momento de hacer el cierre de las cuentas ya mencionadas. Ahora, una vez ya de haber hecho la transferencia, ahora sí vamos a cerrar la cuenta 63, y la cuenta 63 en este caso se va a cerrar con la cuenta 82. Buscamos también la cuenta 63 que hemos utilizado en la monografía contable y tenemos el monto de 5.500. Entonces estos 5.500 se cierra con la cuenta 82. En específico se va a cerrar todas las cuentas o todos los asientos contables que se ha utilizado la cuenta 63, pero para este caso solamente hemos utilizado algunas subcuentas de esta cuenta principal. Bien, eso es entonces en cuanto a la 82, y ya una vez de haber hecho el cierre de la cuenta 63, seguidamente tenemos que hacer la transferencia. En este caso ya será de la 82 a la 83. ¿Y por qué monto tenemos que hacer la transferencia? Simplemente, como aquí la 82 está por el lado del acreedor y aquí tenemos una 82 por el lado del debe, simplemente va a pasar el lado de o el neto, ¿no? Para que no se equivoquen, por ejemplo, aquí podemos hacer una mayorización de la cuenta 82 para explicarles así de manera general, y ese procedimiento se va a utilizar para todas las cuentas. Aquí tenemos por el lado del debe. Por el lado del debe tenemos en la cuenta 82 5.500, ¿verdad? Y por el lado del haber tenemos, en este caso, de la cuenta 82 72.500. Y entonces al momento de hacer el cierre, lo que va a corresponder es, o al momento de hacer la transferencia, será simplemente el saldo de 67.275, y ese monto es lo que estamos trasladando. Entonces eso es la transferencia de la 82 a la 83. Seguidamente tenemos que hacer el cierre de las cuentas 62 y 64 y se cierra con la cuenta 83. También en este caso, si lo hubiera la 64, si se utilizara asientos contables con esa cuenta, también se va a considerar o se va a cerrar con la cuenta 83, excedente bruto de explotación. Para este caso solamente tenemos montos con la cuenta 62 y entonces consideramos simplemente esos montos, como podemos fijarnos aquí también en la balanza de comprobación, de 17.985 y 17.985. Una vez de haber hecho el cierre de la cuenta 62-64, nuevamente hacemos la transferencia. En este caso será de la 83 a la 84, fíjense. ¿Por qué monto? Igual, por la diferencia o por el saldo que queda de la cuenta 83. Y ese mismo procedimiento, para que puedan verificar si quieren corroborar ese dato, también pueden hacer el mismo procedimiento que hemos realizado aquí, es decir, hacer la mayorización por el lado del debe y por el lado del haber.
para que se percaten que sale ese mismo monto que obtuvimos aquí en la cuenta 84, que este monto lo vamos a trasladar, o con este monto vamos a cerrar. En este caso cerraremos las cuentas 75, 76, 65 y 66, y así como también la cuenta 68. He considerado o le he puesto aquí en la glosa todas las cuentas que se cierran con el elemento 8, para que si ustedes obtuvieran o tenieran estas cuentas, pues tomen en consideración con qué cuenta del elemento 8 se cierra. Pero simplemente para el caso, en este caso por ejemplo, solamente tenemos la cuenta 65 por 1500 y la cuenta 68, que corresponde a la depreciación, por 25.500. entonces ahí es lo que estamos haciendo, el cierre contable. Y ahí tenemos entonces en la cuenta 84 por 1525. Entonces, ya una vez de haber hecho el cierre de esas dichas cuentas, hacemos nuevamente la transferencia. En este caso será de la 84 a la 85. ¿Por qué monto? Por el monto o por el saldo neto que queda de la 84. Ahí tenemos entonces el dato. En este caso será 47.765. ¿Y qué cuentas nos falta cerrar? Nos falta cerrar la cuenta 77 y 67. Es decir, esta cuenta 85 se va a cerrar con ingresos y gastos financieros. Para el presente caso solamente tenemos con la cuenta 67 gastos financieros por 1088. Y no hemos utilizado una cuenta 77, lo dejamos en cero, y tenemos una cuenta 85 también por 1088. Seguidamente tenemos que hacer la transferencia. En este caso haremos de la 85 a la 89, en este caso por 46.675, que es el mismo procedimiento o el saldo de la 85 que pasa. Y hasta aquí tenemos que tener en cuenta que este saldo, una vez que traslademos a la cuenta 89, este monto que ustedes pueden ver en amarillo nos tiene que coincidir con el resultado del ejercicio antes de impuestos y participaciones, es decir, 46.675.86 y 46.675.86. Entonces el cierre contable hasta este paso, lo que hemos realizado, está perfecto, ¿verdad? Entonces a partir de aquí es que ya se va a considerar la determinación o el cálculo del impuesto a la renta. Y he creado otra hoja para explicarles cómo se hace la distribución legal del impuesto a la renta, o en todo caso el cálculo del impuesto a la renta. Aunque aquí en este caso simplemente está de manera básica, porque cabe mencionar que para hacer la distribución legal del impuesto a la renta se tiene que considerar la normatividad tributaria, enfocándonos en la ley del impuesto a la renta que lo regula, en este caso para hacer la determinación del impuesto a la renta, ¿verdad? Pero como no hemos considerado algunos aspectos, o no hemos tenido contingencias de lo que va a representar las diferencias tanto de la utilidad contable así como la utilidad tributaria, simplemente vamos a tomar la base contable con la base tributaria, va a ser el monto o el resultado que obtuvimos en la balanza de comprobación. Simplemente trasladamos esos montos aquí. También se considera después la participación de los trabajadores, que en este caso también no hemos tomado en consideración ese cálculo o esa participación a los trabajadores, pero que sin embargo ya existe en el canal cómo se determina la PUT. Para las personas que también quieran implementar o quieran corroborar de ese tema, también les invito a que vayan a revisar después de ver lógicamente este video. A ello también tenemos que tener las diferencias tanto temporales así como también permanentes en lo que se denomina las adiciones y deducciones. También en este caso no he considerado estos aspectos, pero que sin embargo va dentro de esta parte cuando nosotros vayamos a hacer la distribución legal del impuesto a la renta. Y lógicamente esas diferencias te van a generar ya sea un activo diferido o un pasivo diferido. Y a una vez de haber identificado esas situaciones es que vamos a obtener una renta neta. Como para el presente caso no tenemos ni participación a los trabajadores, no tenemos ni las diferencias permanentes ni temporales, entonces la renta neta, es decir,
la base imponible de donde vamos a calcular el impuesto de renta será el mismo monto de que hemos obtenido de la balanza de comprobación. En este caso, como el caso lo hemos especificado, va a estar tributando bajo el régimen general. Entonces la tasa para el régimen general está dado a una tasa del 29,5% y simplemente multiplicamos la renta neta por la tasa y obtenemos un impuesto a la renta, en este caso de 13.769, tanto para la base contable así como para la base tributaria, ya que, como les menciono, no hemos considerado esta parte que ustedes están viendo de manera sombreada, ¿verdad? Y a eso, ya una vez de haber determinado el impuesto a la renta, es lo que se obtiene la ganancia neta del ejercicio. No es más que la renta neta menos el impuesto a la renta, que se va a pagar lógicamente. Este impuesto a la renta se paga al Estado o al fisco o a la SUNAT, como lo conocemos aquí en Perú. Entonces, ya frente a ese caso, ¿cómo se haría entonces? Una vez de haber determinado el impuesto a la renta, lo que corresponde es hacer el asiento del impuesto a la renta. Y el asiento es estas dos primeras cuentas del impuesto a la renta corriente. Vamos a utilizar una cuenta 88 y una cuenta 40, que ahí encontramos la renta de tercera categoría. ¿Y por cuánto? Por 13.769, que es lo que hemos determinado aquí. Y si también hubiera activo diferido o el impuesto por activo diferido, o en todo caso el impuesto por pasivo diferido, también se va a hacer el asiento contable de esta manera en lo que respecta al activo diferido, y en lo que respecta al pasivo diferido también el asiento se va a hacer de esta manera. Pero como en este caso no hemos obtenido esos montos, pues simplemente tenemos que registrar esta cuenta o el impuesto a la renta corriente. Pero esto a que lo tengan en consideración si es que ustedes pues lograran en algún momento dominar este tema, ¿verdad? Y es así también de lo que se hace el asiento contable. Entonces, este asiento contable es lo que vamos a trasladar aquí al libro diario en lo que respecta al cierre contable. Y este mismo asiento, lo que pueden fijarse, es lo que he trasladado de esta parte donde determinemos el impuesto a la renta. Bien, entonces hasta ahí estamos, creo que entendible el caso, ¿verdad? Ya una vez de haber provisionado la renta de tercera categoría, como hemos utilizado una cuenta 88, lo que corresponde es hacer también el cierre de esa cuenta 88. ¿Y cómo vamos a hacer el cierre? Simplemente, como aquí está en el lado del debe, para hacer el cierre se irá al lado del haber. ¿Y con qué cuenta se va a cerrar? Con la cuenta 89. En este caso estamos obteniendo una utilidad de 13.769 con el impuesto a las ganancias corriente de 13.000 también 789. Entonces ya aquí podemos también nosotros mayorizar ya la cuenta 89, y ya lo tengo acá a un costado, donde en primera instancia la cuenta 89 por el lado del debe, donde determinemos la utilidad o el impuesto a la renta que se va a pagar, es de 13.769, y tenemos antes de impuestos y participaciones de 46.000. Es decir, en nuestra segunda hoja de trabajo tenemos que llegar a este resultado una vez que hemos determinado el impuesto a la renta. Fíjense que así de simple se hacen los asientos de cierre contable. Ahora aquí falta hacer los asientos de cierre del balance, es decir, todas las cuentas del activo, pasivo y patrimonio. También tenemos que simplemente hacer la reversión. ¿Y qué significa hacer la reversión? Simplemente las cuentas del activo, colocarle en el lado del acreedor, las cuentas del pasivo en el lado deudor y las cuentas también del patrimonio en el lado deudor, para que así las cuentas al final del año o al final del periodo pues queden todos en cero. Pero que esos asientos ya los voy a dejar fuera del alcance de este video. Los dejo ya como tarea,
o simplemente también pueden ir a revisar los videos de este tema en específico para que así puedan entender cómo se hacen los asientos del cierre de las cuentas del balance. Ok, bien, entonces como pueden fijarse, hasta aquí hemos hecho el asiento del cierre, en este caso del elemento 6 y el elemento 7, de la cual vamos a obtener una utilidad después de impuestos y participaciones, ya sería en este caso de 32.906.48, y eso lo vamos a reflejar en la hoja de trabajo número 2, que lo vamos a desarrollar en un siguiente video. Ya una vez de haber tenido esos montos, entonces lo que corresponde también es hacer el libro mayor después del cierre contable. ¿Y qué cuentas simplemente vamos a mayorizar? Vamos a mayorizar la cuenta 88, impuesto a la renta, la cuenta 89, la determinación del resultado del ejercicio, y la cuenta 40171, en este caso, la renta de tercera categoría. También podemos hacer el libro mayor de las demás cuentas que hemos utilizado en el cierre contable, es decir, de la cuenta 80, 82, 83, 84 y 85. Pero que sin embargo esas cuentas, si nosotros hacemos el libro mayor, siempre van a quedar saldados en cero. Ok, siempre van a quedar saldados en cero. Y en específico, estas cuentas lo vamos a utilizar en la hoja de trabajo número 2, que lo vamos a ver como les especificó en un siguiente video, pero que sin embargo es importante acotar que se puede hacer el libro mayor de todas esas cuentas que hemos utilizado en el cierre contable. Bien, hasta aquí entonces voy a dejar el presente material. Ya en cuanto a lo que respecta a la hoja de trabajo número 2, lo vamos a realizar en un siguiente video. Espero que hasta aquí haya quedado claro en lo que respecta al cierre contable. Para más información, lógicamente no duden en hacer sus preguntas de alguna duda. Hasta luego.